Y la movilidad, lo vuelvo a decir, no se arregla con un puente de nivel, jamás lo he dicho. Tampoco se arregla con una sola cosa, se tienen que hacer muchas cosas. La verdad es que no tenemos un problema más que político, en el caso del agua. Técnicamente lo tenemos resuelto. El problema es que políticamente no hay las condiciones para poder hacer el acuaférico. Tanto agua como movilidad son dos asuntos totalmente técnicos. Técnicos van, técnicos vienen y terminan siendo las mismas personas en las administraciones del color que sea. Aunque me puedan criticar, yo siempre voy a sostener que los municipios tienen que ser los responsables, así como son de agua, también tienen que ser los responsables del transporte público respectivo. Que sí me parecen dos temas claves y que creo que si no se ven de manera integral, sí comprometen el desarrollo de Hermosillo, que de una y otra manera, pues de todas formas se está dando y se va a dar con o a pesar de la planeación. Y sino el problema de la gente para sus trámites, por ejemplo, todos donde vivas tienes que ir acá al centro de la ciudad a realizar tus trámites. ¿Por qué no vas deshogando y vas poniendo módulos también? Pero parece que a nadie le interesa todo eso. Pues es no. que la realidad es que tú tienes un municipio que se mueven en automóvil y que cada año dejan de usar el transporte público. Les tienes que dar una solución. Pero esa no es solución, Pato. Es un paliativo. Bueno, un muy paliativo es caro, una solución. porque hay que yo estuve un tiempo que la estaba utilizando mucho y para que la chica, pues bueno, sí, es que se cree muy progre, pues. No, es que es muy romántico hablar de todo eso, pero la realidad te rebasa. Mientras los retos para Hermosillo, para su desarrollo, que es agua y movilidad, no sé dónde. A ver, Roberto, tú te voy a dar sí, ya que me prometiste que sí vas a usar la bicicleta. Que sí voy a usar la bicicleta. Y vas a defender a los ciclistas también. Fíjate que, ¿cómo se llama? Misael. Mira, vinieron ahora uniformados. Misael se llama. Óyeme. Pues se fueron compañeros Arriba Hermosillo. En Agua Hermosillo. En Agua Hermosillo, verdecito, sí. Oye, fíjate que, ¿cómo se llama? Misael, el que estuvo en tu programa. Misael Flores, sí. Que me mandó saludos. Sí, ahorita está viendo el programa. Dice que yo también lo estimo mucho. Pero fíjate que Ahí está Misael. me estaba invitando a andar en bicicleta, yo lo invito a correr. Nos vamos ahora mañana en la mañana si se levanta. Porque lo viste medio bueno. Sí, le hace pasadito, faltita, sí. Entonces, pero independientemente de eso, fíjate que estuve viendo algunos programas y el de él, y lo digo de broma, Misael, te mando un saludo. La verdad es que en el caso de los problemas de Hermosillo, cuando se aborda el problema del transporte, no sé por qué se quedó la idea, yo creo que yo lo expliqué mal, de que a mí no me interesaba ni la bicicleta, ni el peatón, ni nada más. Yo siempre dije, y creo que hasta una cápsula así la presentaron, de tu programa, Aaron, que el asunto es un problema integral. Y sin ninguna duda yo creo que un puente peatonal no va a resolver el problema de la movilidad en Hermosillo, ¿no? Pero independientemente de eso, hablas de que agua y movilidad urbana son los principales problemas. Los retos, ¿no? Sí. Fíjate que en una encuesta que hace Hermosillo, ¿cómo vamos? Que me gusta mucho el método, porque pregunta sobre cuáles son los 3 problemas de Hermosillo. Entonces, a las 3 opciones, los que dice cada persona, las van sumando, y el 25% de la gente mencionó calles y pavimentación, transporte urbano, y el caso de la inseguridad, el 29.4%, y el agua solamente el 6.1%. Es decir, cosas que tienen que ver con la movilidad, una cuarta parte de la gente dice que es el principal problema. Cosas que tienen que ver con la inseguridad, un 30% de la gente dicen que es el principal problema. Y cosas que tienen que ver con el agua, solamente el 6.1% de la gente dicen que es el principal problema. ¿Qué quiere decir eso? Pues no sé, a lo mejor los problemas son de diferente forma, pero la sensibilidad que tiene la gente y lo manifiesta es en esta manera. Es diferente lo que planteo, yo hablo del desarrollo, los inversionistas te aseguro que lo que van a ver es no precisamente si hay baches o no, sino... No, los inversionistas en Hermosillo, fíjate que haya agua. La principal limitante de Hermosillo para la inversión es la electricidad, y no tiene que ver con la suficiencia, tiene que ver con las líneas de transmisión. Okay. Entonces, y es un problema que nadie ha presentado un plan de cómo se va a resolver. Y ya han estado negando inversiones y permisos inclusive. Pero el punto es, si le preguntamos a la gente, pues la gente habla de inseguridad y de agua. La inseguridad, ¿cómo se va a resolver? Bueno,
han estado avanzando, creo que con una buena coordinación. Es lo mejor que se ha hecho. Perdón, Bill inseguridad Clinton, y movilidad. Hasta Bill Clinton dijo que, me imagino allá está monitoreando Hermosillo, en Nueva York, no sé dónde esté Todos Bill los Clinton, días. no dijo que Todos los debería de tomar el presidente, Tiene- en ese tiempo presidente de la República, López Es que Obrador, el independient- modelo del presidente municipal de Hermosillo. ¿no? Hermosillo. Sí. Sí, se llama Modelo Toño. Entonces, ese Toño Seguro. Se llama. Es Toño. Hashtag es Toño. Toño Seguro. Pero el caso es que... Con Toño, seguro. Con Toño Con Seguro. Toño seguro. Pero sí, o sea... Hoy está bueno el eslogan. Ya le hicieron es la- el tema, es un tema, es el principal, Van a el de recoger una el cheque tercera ahorita. parte de la gente. La verdad es que se quejan mucho de la inseguridad, no tanto lo que tiene que ver con la violencia, sino con la drogadicción y la parte de del vandalismo, de que les roban sus enseres, por ejemplo, se quejan mucho en las colonias, tú que andas más ahí, Tambo de gas, ya ¿no? donde la ves, Misael, a veces me doy la vuelta también en las colonias, los tanques de gas que les roban, Las etcétera, mangueras. ¿no? Las mangueras, hasta les roban hasta el cableado, ¿no? Y luego los esquemas modernos de vida es que la familia deja abandonada la casa porque se van a trabajar y a la escuela y pues se queda muy vulnerable. Y otra parte de Hermosillo que me late que son, vamos a decirlo así, segmentos económicos diferentes, se quejan de la movilidad. Y la movilidad, lo vuelvo a decir, no se arregla con un puente de nivel, jamás lo he dicho. Tampoco se arregla con una sola cosa, se tienen que hacer muchas cosas. Cultura vial, cultura peatonal, transporte público. Yo creo que es lo principal, el transporte público para descongestionar la presión y inversión en infraestructura. Y el agua, la verdad es que no tenemos un problema más que político, en el caso del agua. O sea, técnicamente lo tenemos resuelto. El problema es que políticamente no hay las condiciones para poder hacer el acuaférico. En cuanto se haga el acuaférico, La cantidad de agua. la que cantidad de agua es tiene que haber. suficiente. De hecho, 30% del agua, perdón, la mitad del agua a la que tenemos derecho a extraer la gente de Hermosillo por el acueducto no se extrae. Pero en razón de que no hay dónde moverla. A finales de año, Renato Ulloa, director general de Agua Hermosillo, dijo que Es que Renato es de Obregón, pues. como para... Es que Renato de Obregón está defendiendo el acueducto. Bueno, entonces, ¿para qué se traen a un Pues, defensor yo no de- sé, yo no me lo traje. No, yo Pero te lo tú digo. platicas mucho con el Toño No, y lo no, defiendes. no, de y esas todo, cosas no. entonces- De esas cosas no. Pero sí, la neta sí. No, no es cierto, estoy diciendo en broma, no sé por qué lo haya dicho, pero la realidad ahí está. Pues, ¿cómo que tenemos, pues? tenemos hay registros pues del agua que se extrae. Hay registros, es muy fácil. Nosotros tenemos derecho a casi 60 millones de metros cúbicos anuales Así y es, solamente sí, se extraen 36. 35, ¿no? Entonces, pues nos falta la otra mitad. ¿Por qué no se extrae? Porque no hay dónde meterla, porque ¿Sabes no hay cuál cómo es? llevarla del sur ¿Sabes al cuál norte. otro? Y eso Es un desde tema que estaban político, porque ustedes, ¿eh? técnicamente nomás se pegan tubos y se manda para el norte. Desde el tiempo de ustedes, del gobierno de Guillermo Padres y hasta la fecha, la energía la está pagando el municipio cuando se supondría que el Estado pagaría eso. Y todavía sigue pagando, es una carga. Y luego, No, es que el súmale convenio, lo que comentábamos la vez pasada, el convenio que original, Aaron, era se iba a cobrar por metro cúbico entregado aquí en Hermosillo. Pero- y dentro del costo del metro incluía la energía y todo lo demás que tuviera que pagar el Estado para administrarlo. Por eso. Pero se metió la Conagua y quitó la rectoría del acueducto en aquel momento. Y cuando la devolvieron, pues vete a saber qué hicieron. Pero cuando estábamos nosotros estaba bien diseñado. ahorita está pagando. No sé, pero no estaba así. Pues. Y todo Es el que me dices, sexenio desde que de- estaban ustedes, no. A nosotros llegaron y nos quitaron, la Conagua nos quitó la rectoría bueno, del acueducto entonces- por temas políticos. Entonces, desde Pavlovich, el ayuntamiento paga la energía eléctrica Y que por cierto lo hace con una tarifa muy injusta, ¿eh? Muy injusta, Porque debería haber una tarifa Fíjate, especial ahí. Y si le aunamos a lo que mencionábamos en la mesa pasada, de que se toma en consideración el censo del 2000, cuando éramos alrededor de 600,000, 500,000, unos 600,000 personas, habitantes, y ahorita ya somos el millón, pues se sigue dando el presupuesto como si fuéramos 600,000 habitantes. Eso es, digo, y yo no sé Una por falta de qué en el actualización. Congreso eso no, pues no se mueve. Que Eso, porque pues, dicen ¿no? que va a desaparecer el presupuesto para municipios como San Javier o como, o sea, muy pequeños, pero no es cierto, hay maneras de compensar eso. Pues, ¿no? Bueno, a ver, Pato, te veo muy ansioso. Perdón, me Hiciste extendí mu- mucho. Hiciste muchos apuntes ahí. todo. no porque estés, yo sé cómo estás.
No hice apuntes, miraron. Tanto agua como movilidad son dos asuntos totalmente técnicos. Técnicos van, técnicos vienen y terminan siendo las mismas personas en las administraciones del color que sea, ¿eh? Tú puedes hacer una revisión de quién estuvo con los rojos, de quién con los azules, de quién está ahorita con los guindas, y van a salir y te van a votar exactamente los mismos nombres. Yo te pregunto, por ejemplo, ¿quién Técnicos, está? dices. Pues porque Los son cargos perfiles, técnicos, dices, en pues, cuanto a ¿no? los perfiles, Exacto. cuanto a las Los personas. directores, hablas, o cómo. Por ejemplo, yo te pregunto ahorita Los quién está a responsables. cargo de la CEA, de la Comisión Estatal del Agua. Ahorita es, Es Flores Monge. Ariel Monge, ¿no? Monge. Bueno, No, Flores Monge no, Ariel ese era Monge. otro monje, Ujú. Ariel Monge. Pero fíjate, o sea, Sí. no lo sabías, sí me explico, o sea, no es algo que te vote de veras. Entonces, ellos son los que tuvieran que estar dando, tanto en el Estado como en el municipio, las explicaciones a esta realidad que existe. Es un problema de distribución. ¿Cuántos kilómetros lineales de distribución tienes? ¿Hacia dónde va el crecimiento? ¿Qué se requiere para poder tener un cumplimiento en la totalidad de un derecho que además ya es una garantía que tiene cualquier mexicano, que es el derecho al agua? Por otro lado, hay un dicho que dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Desde que tuvimos los tandeos, no existe tampoco una cultura del cuidado del agua, por más que suene romántico hablar de él, etcétera. ¿Cuánto se paga por metro cúbico de agua en Hermosillo en comparación? No me voy a ir muy lejos, con otras capitales del noroeste. ¿Qué tanto eso se reinvierte? ¿Qué tanto es gasto corriente? ¿Cuál es la condición de la agua de Hermosillo? Recordarás tú que en el año 2000, si mal no recuerdo, 2001, se le entregó por parte del gobierno del estado al municipio con 0 pesos y 0 deuda. Cuando estaba Pancho Burques de presidente municipal, que no se aceptó sí. el proyecto de la Limpiecito, desaladora se lo por las entregaron. razones que quieran, pero se entregó limpio. Y bueno, pues todo eso hace que hoy tú tengas colonias, particularmente en el poniente, que a estas alturas siguen, insisto, no soy técnico, no sé si es un problema de distribución, de bombeo, de qué, O de teniendo tandeo disfrazado, dicen muchos, ¿no? Acusan eso. algo así. Entonces, bueno, pero otra vez, los técnicos siguen siendo los mismos y seguimos en Hermosillo teniendo la misma problemática. Y es hora que no podemos saber cuál es una solución definitiva, o por política, o por, llámale como quieras, pero esa es una realidad. ¿Cuál es la respuesta? No sé, La no soy medición, técnico, pero sí es algo menos que del 50%. se paga en Hermosillo en todos lados igual, cómo se tiene que cobrar, la tarifa social, hasta dónde sí, hasta dónde no, por qué sí, por qué no, en fin. Y luego lo otro que es movilidad, que también es 100% técnico, Aarón, pues yo nomás quiero preguntar. Yo no puedo hablar porque sin duda para resolver lo que hablaba en tu programa pasado, el incremento al parque vehicular en un municipio que creció de forma vertical, Y amorfa. Hay muchos lunares también aquí. es el transporte público. Yo no uso transporte público, me tengo que sincerar. Yo quiero saber cuánta gente de la que nos está viendo usa transporte público para que entonces puedan opinar. Porque eso Muchos. de ahí tienes que partir. Porque luego te dicen que la bicicleta y que el peatón y que todo lo demás. Bueno, ¿cuántos de a veras usan bicicleta así tal cual? Muy válido el método. Para transportarse de a veras a sus lugares de trabajo. No me voy a ir más lejos. No como no como una actividad deportiva, como un verdadero medio de transporte. Ya les preguntaron a la gente que sí lo usa, ya sabemos un porcentaje que Pues hay en la aquí vino realidad. uno ayer, pero luego lo tachan de que, pues no sé, de loquito y que jala agua a su molino. Bueno, estuvo No, uno el viernes. Dijo cosas muy Yo- sensatas. No, claro, pero es lo que te digo. pero ¿quién lo Luego tacha de no, loquito? no, mira, no voy a decir nombres porque me Bueno, llegaron varios están mal. comentarios. Yo me estoy Claro, basando en pues, eso. pues, Concluyo. Entonces, Tú también. si no tienes un Yo no transporte tacho de público loquito, estás loco. eficiente, si cada vez más gente deja de usarlo, si lo mismo ocurre en Cajeme, por ejemplo, y en otros municipios del estado, como ocurre aquí en Nogales, no hay ni siquiera transporte. Es más, Nogales. no hay ni Ubers. Sí, en Nogales para que es me un entiendas. problemón. Son Bueno, taxis porque- piratas y una bola de porque cosas. las que controlan existen ahí. el Y ese crimen municipio que es organizado. el tercero más importante, también tú tienes una colonia donde está el 21, que es, yo creo que No, pero sí hay sería el transporte municipio número público, 12, ¿no? 13 o 14. En Nogales sí hay transporte urbano. Sumamente limitado. Claro, Sí, sí, pero es muy muy- limitado. o sea, sí, eso sí. Si aquí tenemos un problema, Así es. no te No, platico el de eh, Nogales o el de Cajeme, No, por ejemplo. ¿no? estamos en la gloria San Luis Río Colorado en Yo no comparación puedo- de todos los demás Yo no municipios. puedo opinar en cuanto a calidad porque no lo uso. Insisto, alguien a lo mejor que nos está viendo sí nos puede decir, pero no necesita ser un mago, sí que requieres para entenderlo, ni tampoco un erudito al respecto. Pero ¿qué sí necesitas entonces? Pues todo un rediseño
basado en la política que tiene el municipio de crecimiento para obras de infraestructura, que es lo que nos trae a estar analizando este asunto, y por ende, aunque me puedan criticar, yo siempre voy a sostener que los municipios tienen que ser los responsables, así como son de agua, también tienen que ser los responsables del transporte público respectivo. Totalmente. Se vale que yo pueda, hace mucho que no utilizo el transporte público, pero lo utilicé, se vale que yo pueda hablar de eso, porque me sé las rutas y todo, ¿eh? Y me sé cuando en el gobierno de Bursa ahí querían que no entraran a las columnas, hijos de la... O sea, usaba el multirrutas porque pasaba Sí, por aquí, sí, yo sí, también sí. vivía aquí atrás y ya lo agarrabas, pírate al Cinemark no, al y la boliche, 5 ya te el regresabas 5 de para acá. mayo. Si es más Sí, fifi yo- que tú yo y yo. cuando- El cuando 5 estaba de mayo, yo en la papá, que primaria el puro también me subía, multirrutas, y era yo que no, llegaba bueno, hasta allá, hasta el Luis hasta la Orsí. central camionera. en la ruta Luis Orsí, que ya no existe ahora, le pusieron números a todos, ¿no? Pero no, que sí utilicé el transporte público, ¿eh? ¿Hace cuánto? No, hace mucho. Entonces ya no puedes opinar. Entonces Sí. ya no. No, Bueno, no. le pregunta mira, ahí andan, ahí los dos se unen. Bueno. Macprián, ahí está. A Yo, ver, venga. primero, yo quisiera decir, Te deberías de cambiar el color, no te van a me confundir. parecen dos, Anda muy son, bonito. son colores de invierno más bien. Por cierto, quiero felicitar al Pato que ahora sí viene muy progres MC con su suétercito acá, trae unos tenis retro. no, Ahora sí no. parece de los MC, esos progres así, buena ondita. Cuando entré se me figuró el gobernador de Jalisco, güey. Pichi Roberto, si traemos. ¿Cómo se llama Pablo Lemos. Pablo Lemos. Pablo Hoy Lemos. hay gente que aquí se está reportando, saludando también de la gente del transporte, de la gente de las bicicletas, precisamente de la discusión que ha venido siguiendo. Yo quisiera sí, comentar en uno, bueno, que celebro mucho las mesas que has tenido en los temas de la movilidad, por ejemplo, porque son muy plurales y eso te permite tomar como muchos puntos de vista. Quisiera comentar que la planeación nunca es, bueno, me parece, y lo he vivido también incluso desde dentro del gobierno, nunca es exclusivamente técnica. Los procesos de planeación y de discusión están atravesados también, por supuesto, por visiones sociales necesariamente y políticas, exactamente. Entonces, creo yo que habría que analizarlo desde todas esas aristas. Decíamos en la mesa pasada que el tema de la movilidad, que sí me parecen dos temas claves y que creo que si no se ven de manera integral, sí comprometen el desarrollo de Hermosillo, que de una u otra manera, pues de todas formas se está dando y se va a dar con o a pesar de la planeación. Si no hay esa planeación o con la ausencia o con esa planeación, se va a seguir dando. Se ha dado en la última década el desarrollo, pero se puede dar de una manera, como hemos visto, muy desordenada. Exacto. Es decir, se requiere discutir. Creo que es un momento interesante ante la presentación del nuevo Plan Municipal de Desarrollo, que la vez pasada también lo comentábamos, no sé cuáles sean sus fechas, pero sí creo que es importante la discusión, así como se está haciendo del Plan Nacional de Desarrollo. Yo comentaba y me permitiría nada más insistir que la movilidad conlleva más aspectos, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos, una agenda urbana y de movilidad más amplia, sostenible, o sea, que sí tiene que atender las características del municipio, es importante. El transporte público con las facultades concurrentes me parece que sí es algo que se tiene que debatir. Sí es cierto, a lo mejor no todo mundo usa el transporte público, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es incentivar el uso del transporte público. O sea, ese es parte del problema, que lo tenemos que incentivar, no solo decir, pues yo ni lo uso, cuánta gente lo usa, pues ni lo usan. No, pues claro, tenemos que usar el transporte público y hay que incentivar. El rescate de las áreas Entonces verdes. se tiene que mejorar también. No, por Porque supuesto, si no, eso atraviesa Pues por... que si no hubiera menos usuarios. Eso atraviesa por precisamente por una visión más integral. El rescate de las áreas verdes, la integración del espacio público, comentar también algo que se está discutiendo en otras partes, como por ejemplo en la Ciudad de México y en Nuevo León, que es interesante, que es el derecho a la ciudad, que se viene discutiendo ya en algunos estados. Bueno, en esos estados yo lo he visto, no sé si en Jalisco hay algo también, pero en algunos estados. ¿Y qué tiene que ver el derecho a la ciudad? Primero, la planeación de las ciudades, pues también ha sido desde una visión, vamos a decir, política, se han privilegiado O económica. y económica también, ¿Cuál, pero cuál? la planeación de las sí, ciudades. Por sí, eso sí. que no, porque por eso hay que ver también que las políticas públicas no son neutrales, pues si fueran exclusivamente técnicas pero no son neutrales. Entonces tenemos que atravesar varias discusiones ahí y el derecho a la ciudad como el derecho
leo, a ver, son algunas ideas de otra gente que es experta. Carla Escoffier tiene un libro muy interesante que se llama País sin techo, que habla precisamente de la vivienda, de la crisis de vivienda, a propósito de que Claudia Sheinbaum también está retomando todo el tema del derecho a la vivienda, no como una mercancía, sino como un derecho. Y ahí entra el derecho a la ciudad, a habitar la ciudad, a utilizarla, a ocuparla, producir, transformar y disfrutar de las ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes. Dicen más cosas, pero no quiero seguir leyendo la definición, solo diría eso, definidos como bienes comunes. Es importante que también discutamos sobre eso que son los bienes comunes de la ciudad, de los municipios, dejar de verlo de pronto como un tema donde vamos a ver qué terrenos se venden en una administración, la que sea, qué terrenos se venden, cómo se va despojando al ayuntamiento de sus bienes, que al final son los bienes de la gente, cómo sí dotamos de más espacios de convivencia en las colonias, cómo todas las colonias y los asentamientos, incluso los que han sido más precarizados, tienen que ser tomados en cuenta en esa planeación democrática, porque precisamente lo que comentaba Roberto, efectivamente, yo, bueno, sí me muevo, es algo como vocación que yo tengo como mujer en política, a mí me gusta moverme por los barrios, las colonias, hay que ir, hay que dialogar con la gente, y entonces tú ves que sí hay un abandono de muchos años, y quiero aprovechar aquí para hacer también un comentario, también para hacer un agradecimiento y un reconocimiento. Yo he estado haciendo algunos reportes ahí en las redes sociales sobre pues una serie de deficiencias en las vialidades, etcétera, de diversas colonias. Han estado dándome respuesta de que se va a atender o se está atendiendo, pero aquí es importante algo, pues, es importante que esa atención sea de manera sistemática, sea ya parte de la planeación de los ayuntamientos, porque si no, sí solo vemos que se invierte ahí donde más se ve, ya lo hemos comentado, ahí sí es cierto, donde atravesamos, donde a lo mejor confluimos más, pero ¿qué está sucediendo con otras colonias que también se tendrían que estar desarrollando y que tienen ese derecho a la ciudad? Y que si no hay una visión de un presupuesto equitativo, tampoco va a haber una visión de bienestar para el municipio ni para el Estado. Así es. Sí, fíjate, los temas que han salido aquí en las mesas que he tenido, por ejemplo, comentaba Misael Flores el viernes, de la alta desocupación que hay, por ejemplo, en pueblitos y colonias ahí aledañas, ¿no? Y se vuelve otro problema ese porque se vuelven focos de inseguridad, pues no, casas ahí abandonadas que son picaderos, que son cuevas ahí de basureros, no te vas más lejos. Basureros, exactamente, ahora que anda tan de moda nomás los es higiene, basureros ¿no? clandestinos. ¿Y por qué la desocupación? Pues mucho tiene que ver en un alto grado el que no hay un transporte eficiente que llegue hasta allá, que se puedan movilizar a sus trabajos. Entonces, pues insisto, se va volviendo un foco ahí de infección, de inseguridad, de basureros clandestinos, en fin. Y todo eso hace una ciudad mal desarrollada, mal. Fíjate, hablando de los terrenos, de cómo políticamente y por intereses económicos, dependiendo de los gobiernos, ¿no? Se hacen el diseño de la ciudad hacia ciertos terrenos que tienen que adquirir plusvalía, porque pues ahí es donde tienen algunos glotones de los desarrolladores o de los mismos que acceden al poder, que en ese momento pues tienen el acceso a hacerse de terrenos. Y no, ya acabo, Pato. Un ejemplo de esto son dos vías, que es el Boulevard Morelos y la Colosio. Como sobre la Colosio, una sola tira vial, alrededor de esa tira vial, que ya casi llega aquí, ¿no? Ya por lo menos va más allá del aeropuerto, ¿no? Se desarrollaron proyectos inmobiliarios, comerciales, hasta el estadio de béisbol, el estadio más grande que tenemos aquí en Hermosillo, en una sola tira. Y ahora ahí va el puente, que lo único que va a hacer es esto. Pero, o sea, sigue sobre la misma vía. Pues ayer ponía un ejemplo Enrique Torres, arquitecto urbanista y que fue secretario de SIDUR. Dice, es como cuando tenemos un cierto diámetro de un tubo para que pase el agua, pues es para cierto volumen. Le vas agregando, va a llegar un momento en que se va a ahogar, ya no va a fluir el agua, ¿no? Entonces,
es lo mismo, y le haces por allá, le pones le conectas otro tubo nomás para que salga, al rato va a estar igual, pues, ¿no? Entonces, el Morelos es lo mismo, es sobre una misma avenida, y ven el tráfico espantoso que hay sobre el Morelos, y allá va en la carretera federal 15 ya, ¿no? El Morelos. Entonces, ese diseño de adquirir plusvalía en terrenos que llegan y que en cada sexenio van adquiriendo, ese es el problema, ¿no? En lugar de crecer vertical la ciudad, pues no, ahí estamos haciendo esto y los servicios pues también se vuelven más caros, porque pues hay que tirar más extensión de tuberías, en fin. Y el problema de la gente para sus trámites, por ejemplo, todos donde vivas tienes que ir acá al centro de la ciudad a realizar tus trámites. ¿Por qué no vas desahogando y vas poniendo módulos también? Pero parece que a nadie le interesa todo eso, pues. A mí me gustaron algunos conceptos que hablaba Misael, que decía que hay que respetar, o sea, hablo mucho del respeto, de cómo nos debemos de respetar todos en la ciudad. O sea, es un ciclista por la vía, pues merece respeto. ¿Sí me explico? O sea, sí. Y si el puente no tiene contemplado el acceso a los ciclistas, lo tendrá que tener. O sea, ahí hay que exigir que lo tenga. Y de los peatones, y del que sea, ¿no? Ahora, en situación y si el transporte público no puede subir la bici al transporte público, hay que tener un transporte que pueda subir la bici y bajarte en donde sea y seguir y continuar tu trayecto en la bicicleta. Que cada quien en el uso de su libertad pueda moverse como le dé la gana. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. No que orientemos a una sola solución el asunto, pero nomás quiero aclarar, y insisto mucho en eso, el ayuntamiento no es el único responsable. Claro que es más, si te pones a verle, es el menos responsable. Es el que menos facultades tiene. El gobierno del estado es tan responsable como el menos. No, pues el ayuntamiento es el primer responsable. La solución del transporte, de la movilidad, la solución de la movilidad es el transporte. Es que nomás dicen algo que no te gusta y ya interrumpes, pues, no, te encimas la voz. Mira. No me gusta que digas mentiras, no me gusta que andes desequilibrando la solución de la movilidad, todos sabemos, en una gran medida es el transporte público. Es el transporte público. Sí, pero no es lo único. Entonces, no, claro, otra vez, pero yo cuando dije que es lo único. Pero insisto que sí, es sustancial. Dije que es lo único? Nunca. Pero lo estás pensando. Bueno. No, lo ves, te lo estoy pensando, yo creo que piensas. Yo quiero ser bien realista. Sí. Y sé que no les va a gustar a ustedes. Ya tú también eres como Fernando Luis. También sabes lo que estamos pensando. No. Y les no pido, lo digas, si no nos gusta, mejor no lo digas. No, pero si no lo digo, no lo dijera, si quisiera que no les gustara o que les gustara, lo digo porque es lo que creo, y perdónenme pues, pero es lo que creo. Mira, tú estás en un municipio, vuelvo a insistir, lo subrayé el programa pasado, donde el parque vehicular se te incrementó, ¿en qué tanto porcentaje? Bueno, entonces mi primer pregunta aquí es, ¿estuvo mal el decreto del presidente? Sobre todo para un municipio como Hermosillo, con estas características que tiene de regularizar actos extranjeros. Porque mientras no se solucione el problema del a esa gente, eso sí, verdad que fue una buena medida, porque yo creo que fue una buena medida. No, o sea, es que implicaría quitarle el derecho a movilidad a muchas personas que no se los da el transporte público. Bueno. No es lo mismo con la chingadera que estás hablando, Roberto. ¿Por qué se lo está haciendo el PAN? No. Pero eso a su vez, ¿qué trae consigo? Bueno, pues retos de infraestructura. Como esta obra, yo les dije la vez pasada que hacían falta 11 más. Con todo lo que marca la ley de movilidad y el peatón y el uso de vehículos no motorizados, etcétera. Bueno, pues está haciendo una. Oye, que no es el fondo, que no es lo único, por supuesto que no, pero vuelvo a insistir, la realidad es que tú tienes un municipio donde vive la tercer parte de todos los habitantes de Sonora que se mueven en automóvil y que cada año dejan de usar el transporte público. Por lo tanto, les tienes que dar una solución. Pero esa no es solución, Pato. Es un paliativo. Un paliativo es caro, una solución. Porque hay que analizarlo también desde el punto de vista presupuestal. 412 millones, así arranca. Tú sabes que no va a acabar en eso. Ninguna obra acaba en lo que Entonces ya te estás metiendo en otro asunto por eso, que no tiene que ver porque con ese dinero, que se mueve la y el gente que va a aquí. aumentar, puedes hacer una serie de obras
que sí va a dar por lo ¿Cuáles menos obras? una solución. Pues mira, Sí. los expertos Es son los que traigan, pues, a que ver, el traigan ingeniero una. civil, Orlando Vido aquí propuso una serie ¿Cuáles? y el mismo Sebastián Gagiola, que hablan de una vuelta a la izquierda, ya los tecnicismos no me lo sé, pero hablan de crear otras vías alternas. Bueno, esos son expertos y aquí lo estamos discutiendo desde la óptica política. Por ende, mi pregunta en esta intervención era, entonces, ¿estuvo mal para Hermosillo el decreto del presidente? ¿Verdad que no? No. Bueno, pero eso te trajo consigo una serie de retos porque Sí. incrementaste el parque Sí. vehicular. Verbigracia requieres muchas más Bueno, o sea, obras el de gobierno del infraestructura. Estado, ¿dónde está para mejorar Bueno. el servicio de transporte público? Que parece que a ningún gobierno les interesa, pues, ¿no? O se quedan a medias muchos, pero bueno, a ver. También, bueno, primero también decir que en el tema de la regularización de los carros, también es como ver la realidad. Los carros estaban circulando. Sí, claro. Yo creo que le tienes que dar una certeza jurídica a una serie de cosas. Eso tiene que ver con una necesidad. Entonces yo más bien creo ahí que el decreto, efectivamente coincido, estuvo bien, pero sí hay que tomar una serie de medidas a la par, a la vez de saber mucho todo cómo se ha invertido ese recurso, me refiero en lo global, igual. Pero creo que al final es buscar eso, pues no, porque lo sabemos, pues, quienes vivimos, en nuestro caso, pues, en estados fronterizos, en estados donde entran muchos vehículos, pues son temas que muchas veces se dejan simplemente hacer y se dejan pasar sin hacer ninguna acción en consecuencia. Entonces, lo que hizo el presidente, pues, fue buscar una ruta en ese sentido, pero las acciones de planeación, pues, le tocan a las autoridades municipales y estatales. Creo que eso también es parte de la responsabilidad que tiene cada quien. Ahora, a mí me gustaría también tocar, perdón el brinco, Aarón, pero por el tema del agua, me gustaría, es interesante esta visión de quiénes son las personas técnicas que han acompañado a las diversas administraciones. Yo creo que sí es interesante ver el tema, porque también se necesita en ese sentido, quiere decir potenciar más perfiles, ¿no? Que esos perfiles técnicos que también estén llegando a las dependencias y que se sigan formando, lo digo para estos espacios, pues, de responsabilidad que son muy importantes. Y quisiera retomar un foro que se hizo a fines del 2024 en la Universidad de Sonora, donde se hablaba del Plan Nacional Hídrico y se tocó también pues la relevancia de la planeación en los temas del agua. Estaba por ahí la doctora Noemi Aro, como la voy a citar con algunos datos que dio también, pues la menciono, y me parece que son de esos perfiles que sí son muy necesarios para que se hagan consultas con estos perfiles, que se dialogue con estos perfiles, porque tienen propuestas y tienen muy clara la problemática. Por ejemplo, ella comentaba que el consumo por habitante en Hermosillo es de 404 litros, efectivamente una de las más altas del país, pero también decía, La media es 250, ¿no? Pero decía algo importante, decía también que la realidad es que llegan entre 127 a 145 litros por persona al día, porque la red pierde 200 litros por habitante al día, decía la doctora. El Aarón no cree en eso, eso ya es tuve Ni una yo discusión con Bueno, eso. Yo sí lo bueno, creo, él no lo cree. Termino con los Xochimilco, datos. La eficiencia física, ella hablaba de que es alrededor del 40%. 45%. Sí. Los usuarios finales, decía, bueno, la antigüedad de las tuberías, la necesidad de invertir en las tuberías, a mí me parece que eso es importante. Y también, es que, a ver, sí hemos comentado de la necesidad de un organismo operador del agua mejor administrado. Entonces, por ejemplo, también decía, bueno, la facturación sí llega a un 84%, pero la micromedición ha ido decreciendo cada año. La vez, en alguno de los meses Menos que del teníamos, 50%. Roberto daba datos de cómo le tocó cerrar a él en la administración donde él participaba como director comercial. Pero, por ejemplo, la micromedición actual está en 46%. Entonces, ha ido a la baja año con año. El organismo operador es cada vez más deficiente y, bueno, en ese sentido, creo que parte de la solución sería un organismo mejor administrado. A la par, me parece que en la discusión, creo que en la discusión nacional, es decir, el Plan Nacional Hídrico que está presentando, que ha estado presentando la doctora Claudia y los funcionarios que la acompañan, y en el Plan Hídrico Estatal también, pues yo creo que entra una visión integral, en el caso de Hermosillo. Pero yo sí creo que,
yo sí creo que hay problemas no solo políticos, Roberto, a eso quería llegar también. Creo que también en este asunto también hay problemas técnicos y que también hay que tomar decisiones. Y en esta administración ya se pasaron los primeros 3 años encabezadas por la misma persona que ahora pues va a repetir, que va a encabezar nuevamente. Pues yo creo que ya es como tomar nota de aquello que no funcionó. Y me parece que una de las cosas que no funcionaron es cómo se ha administrado el agua. Lo digo de manera constructiva porque además es un tema que a mí me preocupa mucho. Me preocupa a mucha gente. Bueno, pues, para cerrar el tema, te traen... Yo insisto, el agua es el 6.1% del problema, ¿no? La gran mayoría de la gente piensan que es la seguridad y la movilidad. En el agua, lo de la eficiencia, ese es un mito. No da la lógica. Lo que pasa es que la medición... Lo que se pierde en la red, lo que dicen, ¿verdad? Sí, porque lo que pasa es que lo que se está acuerdo. midiendo mal lo que está midiéndose mal es la entrega en las casas, porque faltan medidores y los medidores que hay, muchos ya son obsoletos. Entonces, hay una mala medición comercial. ¿Y por qué? Por una cuestión política. O sea, la eficiencia comercial no se cobra bien, o hay intereses que se cuidan, o veto a saber, pero no es técnico el tema, pues. A lo que técnico es cuando tienes imposibilidad, tienes que ver cómo, si salas aguas, si no hay manera de traer. En Israel lo resolvieron técnicamente el problema, el de nosotros es político. Es político, ¿no? Porque ni siquiera es económico. Entonces, el otro asunto es, en el caso de la seguridad, que es un tema que no abordamos y es el principal problema de la mayoría de la gente de Hermosillo, o lo era al momento de esta encuesta. Yo estoy muy cierto de que debemos haber avanzado bastante en estos años. En este último año. Pero independientemente, no, pues es que son los indicadores que han salido, ¿no? De la gente. Ahora, que el tema de la seguridad, ¿qué falta? Yo creo que posiblemente la presencia que ha estado teniendo la policía municipal, que por cierto hace poquito se dieron un buen encontronazo, o sea, no es un problema de... ¿Quién? Cuando para allá rumbo a la salida a Guaymas que se dieron un encontronazo, o sea, es la única policía municipal que le entra a los cocolazos, pues. Y en San Luis, ¿no? San Luis Río Colorado también. Bueno, pues últimamente hubo cambios que... Incluso con el impresentable que estaba ahí. Pero o sea, las policías municipales se han hecho ajenas del problema del crimen organizado y la violencia y el narcotráfico, y esta policía municipal está presente. ¿Qué hay que hacer? Pues yo creo que por la extensión de la ciudad, por las mismas problemáticas de la movilidad que están muy asociadas, ¿no? Porque son los mismos orígenes, la falta de planeación, los lunares en la densidad que hay en la distribución de la población de la ciudad, etcétera, han generado una serie de problemas en algunas colonias que son focos, pues, que hay en Hermosillo, que yo creo que se han estado combatiendo bien. Vamos a ver cómo resulta, ¿no? Y ha habido inversión, vamos viendo, esperando a que den los resultados. También hay la percepción de que el problema ha ido mejorando. O sea, en los últimos números que se han presentado, cada vez la percepción del INEGI, de cómo siente la inseguridad en Hermosillo la gente, es mejor. Ojalá sigan así, ¿no? ¿Tienes algún comentario para cerrar el tema? No, yo creo que ha dado para mucho una sola obra. Ya para mucho. Es una sola obra. Sí. Y ve cuánto tiempo tenemos discutiendo. No. O sea, a ver. El tema, acuérdate que era como retos para el museo, para su desarrollo, movilidad y agua. Tiene que ver la obra. Qué bueno que esa obra nos ponga a hablar de muchos otros temas que están relacionados. Y que no se menciona nunca. Bueno, exacto. Que no se menciona nunca. En eso sí hay que agradecerle a Toño. ¿Qué es clave aquí? Uno, que se termine en tiempo y en forma, lo mencioné la vez pasada. Que sea muy transparente el recurso del gasto público. Te vuelvo a insistir que es la primera obra que hace un ayuntamiento con recursos públicos propios, que no requiere del Estado ni de la Federación. Vamos a ver en cuánto queda la obra. Como esta, el Estado y la Federación deben de traer muchas otras. Todavía, en los 100 parques industriales que ahorita vamos a entrar, me da mucho gusto que esté contemplado Sonora. Ahorita vamos a ver los retos que hay ahí al respecto. Y volviendo al asunto de movilidad, Aarón, otra vez. ¿Cuántos usan el transporte público? ¿Cuántos de veras se mueven en bicicleta? Ustedes pueden visitar otros municipios. Cuando se deja de utilizar el carro, ve cómo están. Me voy a ir al sur. ¿Sabes a qué evoluciona la gente después del carro? Porque es la realidad por las distancias en las que están conformados estos municipios. En motonetas o en motocicletas. Sí, pero cuando aquí y en muchos otros países con las mismas condiciones público, culturales que nosotros. Subes tu bicicleta ahí al transporte. Eso
Eso es lo Para- ideal y para- así debiera de bueno, funcionar. Pues es que hay que trabajar para eso. Ciudad de México Eso está es. haciendo ese esfuerzo. Es una ciudad, y mira, Sí, con los problemas y ahorita que me tiene. vas a poner de ejemplo, ve cómo está Reforma. ¿Cuántos kilómetros son? ¿Qué reforma? Reforma, porque tienen la cosa esta de la bicicleta, ¿cómo Pues se llama? es que tienes que empezar precisamente Bueno. a implementar políticas públicas que vayan enfocadas a Es la que no protección estoy del en, ciclista. es que Hay muchos no estoy en ciclistas. contra, al contrario, qué bueno. Bueno, habemos Pero ahorita muchos tienes que una nos realidad que tienes que gustaría resolver. usar más la bicicleta. A mí Sí. la neta ya me da miedo. Yo estuve un tiempo que la estaba utilizando mucho y para que la chingada, pues bueno, Sí, bueno, es que se no, cree pues, muy progre. Pues, No, no, es que es muy romántico hablar Eso de es todo progre. eso, pero No. la realidad te rebasa. Mientras Y más claro que se tiene ciclistas que haya, hacer. esa es Ajá. otra, hasta menos gasto de salud pública tienes, cabrón. Entonces es un bien por todas partes, ¿no? Pero no Pues, ¿quién tienes sabe? que- Estoy en Si contra, salen todos Roberta, en agosto porque a las es que 3 de la quiero que me tarde. entiendas, por supuesto que no estoy en contra. A ver, aquí está, a 12 años tienen bicicleta, Sebastián Gagiola ayer lo dijo, Así es. no utiliza vehículo, 12 años Bueno, utilizando como vehículo. Y es su libertad, ¿no? así Si como él le da la gana, está Aarón, bien. Por eso. Aarón, Pero si, bueno, pero si a otro le da la gana andar en el carro, ¿cuál es Sí, el está problema? bien. Y tiene Pero derecho no y tiene obligación una visión con porque la en otra. tiempo de calor Es- no se puede. Pero no son En visiones, verano. no son visiones no son visiones encontradas. encontradas. Y Ese no es es que el esté en problema. contra. No, es que tú dices que con este clima no se Tú en puede. todo Aquí caso, Le tienes que dar la Tú en todo solución. caso lo que tienes que hacer es tener más Sebastianes Gagiolas replicando por este esquema eso. que sí se puede y en ese sentido Y para tener más Sebastianes Gagiola culpa de necesitas Seba- o sea, políticas bueno, públicas no es responsabilidad de en Sebastián, primera o sea. que proteja al ciclista. No la hay. Obras públicas que sean integrales para eso. Esa obra pública no la hay. Ahora, bueno, yo ya para cerrar, es que aquí me preguntaron que si yo también exacto, estaba no es en responsabilidad de Sebastián, Sí, pues es claro, responsabilidad exacto. de quienes Pero son ¿quién está autoridades, responsabilizando a gente. Pues el Sebastián? pato. no, que- señor, que al él contrario, genere. que le tienes que dar más Que números, él le tienes que dar genere, más apertura, pues le no, tienes o que sea, apoyar. Y nada más, Alejandro Castrejón ahí también nos Sí, está ahorita voy a leer, aquí sí, justo pero, me ¿qué mandó dice? también un mensaje, Me manda dice, a todos, a ti no te han ojalá mandado, le pueda Pato, no tiene tu comentar, teléfono. ojalá le pueda comentar al Pato que yo sí uso camión y que además de que estudié sistemas Sí. en el TEC de Monterrey, también estudié grado de logística, saludos, bueno, ahí ya, Ahí está. pero Bueno, qué bueno. Para que te calles. Ahí está. Uy, uno. Sí, uy, uno. No, a ver. Ya son todos. Multiplícalo Muchos. por, No, no, por no. 1000. A ver, y bien respetado lo de Alejandro, además sabes que coincido en muchas cosas con Ojalá él. todos más pudieran. Pero la realidad, los números te dicen que cada vez menos gente, que hay menos castrejones. Porque Cada el vez hay servicio menos. del transporte está, bueno, está bien por eso. jodido. ¿Y de quién es la Pero culpa? te ¿Y qué ha aseguro incrementado? en El en automóvil. eso el gobierno del estado. Ahora, a ver, ahí alguien me preguntó que si yo también estoy en contra de la obra. No per se, no estoy por sí la obra. Me parece que es inconclusa. O sea, no resuelve gran cosa, que con esa obra deben de venir acompañadas muchas otras obras para que sea más integral. Eso es todo lo que digo. Y sí, también me parece muy cara porque esa obra, así, solamente así, eso, vamos a tener el problema no en un futuro muy lejano, ¿eh? Va a estar otra vez embotellado ahí. Sin duda. Y la obra, vamos a voltear, nos sirvió Y para porque va a 2-3 seguir años, está incrementando el cabrón. parque vehicular. Y que estoy seguro, y aquí se los ha puesto de una vez, que no va a costar 412 millones. Ninguna obra de las que se anuncian Oye, y ese es termina el con el costo, mismo ese es el costo. costo económico, también genera muchas molestias, ¿no? Sí, No, y es con lo del agua, Así es. yo no sé por qué los académicos, aquí hay una vaca sagrada con referente a los temas de agua, que es ¿cómo se llama? El que está en el museo Cómo Vamos, y del colegio de Sonora. Nicolás Pineda. Nicolás Pineda. Que habla de estas cosas, repiten y replican y replican. Pero no sería de que- vaca, sería, de que se- como es de- del agua, es ballena Sí, sagrada. bueno, pescado. O sea, Pescado, porque no se va a sí, ofender. que el 46%, casi el 50%, se pierde en la red de distribución porque está en muy mal estado. Estamos hablando que Hermosillo, creo que el último año fue de 130, 140 millones de metros cúbicos. Imagínate 70 millones o 60 millones de metros cúbicos desparramados en la ciudad. El colapso que iba a ser, los socavones, íbamos a estar como en Venecia, yo creo, cabrón. Entonces, eso es mentira, es un discurso que también les ha servido precisamente para justificar el robo industrial del agua. Le dicen agua no contabilizada, en buen cristiano es agua que se roba, alguien la usó y no la pagó. ¿Cómo demuestro eso, Wendy? Porque fíjate, tenía muy bien los datos, yo el 2017 los saqué de la página del CEA. Ahí venían todos los indicadores. Tú te metías ahí, había un apartado donde
y venía el agua que se recolectaba, colectada le llaman, la que llega el agua que llega a la planta tratadora. Ok. Digo, no usa la planta, no trabaja la planta tratadora, pero sí se mide el agua que llega ahí. El 75 es una medida internacional, estandarizada. El 75% del agua que se utiliza va y llega a la planta tratadora. Entonces, cuando tú sacabas ahí el 75%, lo que llegaba de agua ahí era mucho más de la eficiencia física de lo que decían que llegaba. Entonces, ¿sí me explico? Entonces, había una diferencia. ¿Qué te dice eso? Que es agua que se está utilizando y que no pagan, ¿no? Bueno, pero sí Entonces, se puede sanear y se puede cobrar mejor. Que está Se muy puede mal la cobrar red. mejor. La red, claro, 10% que se te vaya en fugas es muchísimo, Claro. muchísimo. Y eso es más o menos 10, vamos a suponer que el 15%. Pero no es cierto que casi el 50%. Ese es un discurso. Y estos académicos lo replican, y es un discurso que le sirve mucho al organismo operador del agua para justificarse de ese agua que no se cobra y que alguien la usa. Y lo otro es, también se camuflajean mucho con el discurso de que no hay medición. Entonces, ¿qué chingados están esperando para medir? Ese discursito les conviene mucho también para tapar. Dice que se pierde mucha agua porque como no se mide, a la gente le vale mal, entonces gasta y se vuelve loca y anda ahí como en una fuente bañándose, lo cual me parece exagerado. Pero, ¿qué es lo que pasa? A ver, un programa, hay alrededor de 340 mil usuarios en Hermosillo y menos de la mitad tiene medición. Si tú implementas el organismo, implementa un programa para masivo de instalar, porque Ni siquiera necesitas eso. los medidores No necesitas eso, los paga el usuario. No, Aaron, A ver, ni aquí siquiera ya ves necesitas que anunció eso. Javier Gándara, no sé cuántos medidores. Yo dije, hasta voy a tener 2 medidores. Oye, Aaron, 100,000, pero instalaron 10,000. ¿Dónde quedó la lana? Instalaron 10,000. Aaron, De no sé cuántos. oye, Aaron, que- De pero ni 100,000, siquiera necesitas de 100. ponerle un medidor a cada casa. Se pueden El hacer sistemas de macromedidor, macromediciones, esa es o sea, otra. de lo que se va entregando en cada colonia, Bueno, o en pero cada si quieres sector cobrarle hidrométrico. lo que cada Por ejemplo, usuario usa, cuando nosotros estamos hace 20 años, doméstico, cuando estábamos nosotros hace 20 años, se armaron 86 sectores hidrométricos. Sabíamos perfectamente lo que llegaba a la colonia. Y yo, como director comercial, donde no había medidor, ajustaba por resta y balanceaba lo que entregaba. Por eso nos fue tan bien. Es muy fácil. Entonces, ni modo, eso Por sí, eso es lo la que te repartía. digo. A lo mejor uno gastaba más que el otro y la repartía. Pero por lo menos por colonia era Así más es. justo. Y de la otra manera, o sea, y eso es una inversión relativamente menor. O sea, no necesitas hacer Exacto, una es gran lo que estoy inversión. diciendo, es lo que, incluso, pero mira, si quisieras ponerle macromedidor para que cada quien pagara lo justo, porque luego el Pato me andaba chingando, a ver, todos no tienen medidor, pues si no me ponían el medidor en otra casa que, pero, o sea, no, pues es que, a ver, pues yo tengo la culpa de no tener medidor, pues que te lo pongan, pues, no, vengan, lo pagas tú como usuario. Ahora, ¿tú crees, si haces una licitación para ponerle medidor a todo el mundo, ¿tú crees que no van a estar interesados 2, 3 empresas en ellos poner los medidores y que el pago se vaya Así lo directo? hicimos nosotros pusimos 80,000 medidores. Entonces es un discurso Así lo eso hicimos. de la medición, que no hay medición y que la gente gasta de más y que por eso es un discurso que le sirve muy bien para justificar el agua que le llaman no contabilizada, que en buen cristiano es agua que alguien utilizó y no pagó. No, Es es agua- Aarón mira, Tapia para la CEA. sí. Pero, Así es. pero No, nada más. o agua que nada- no has de nada beber. más como, nada Déjala más como dato. chingodir. De acuerdo con esa mesa también se hablaba de 130,476 medidores. Creo que el dato que daba la doctora no era tanto, es decir, yo lo veo más en función de que se hablaba de que de pronto la posición de los gobiernos que transitan, pues, de las administraciones, es así como, te damos, ve la cantidad que ya estás consumiendo, cada habitante, porque es un discurso que yo he escuchado varias veces, consume más de lo que en Hermosillo, porque además es semidesértico, ¿Por qué? etcétera. Creo que la crítica iba sobre todo hacia esto, hacia la atención a las redes y la modernización del organismo. En esa tesitura, pues, de que normalmente se hace un cálculo aparentemente mayor de lo que la gente usa, de lo que en la realidad
realidad es. Constructores, uso industrial. Verás, échate la vuelta al parque industrial y vas a ver la bola de clandestinos. Entonces, y lo que no pagan, yo tenía muchos NIS ahí que empecé a... No, y en su momento lo estuve exhibiendo. A ver, alguien que está en la Junta de Gobierno como y se cree también otras de las vacas sagradas o peces sagrados como Sellner, Luis Felipe Sellner, que tiene un negocio que su materia prima es el agua, paga tarifa comercial en lugar de industrial, lo exhibí ahí. Pero Digo, comercial. sí, perdón, Luis Felipe Sellner es el de Guaymas, ¿no? Sí. Pues no, Sellner es de aquí. Héctor bueno, Sellner. Héctor Sellner. Y ahí está en Hermosillo, como vamos en las mesas estas de agua. No es parte del problema ese señor, porque anda ahí como parte de la solución, ha integrado las juntas de gobierno de Agua Hermosillo y luego el Consejo Ciudadano, y si no pone un personero, y ahí nomás se le llevan, y no pagan lo que deben de pagar. Tarifa comercial tiene como si fuera una oficina, pues, ¿no? Cuando él debería tener una tarifa industrial, porque es materia prima. Pues es más cara la Entonces, comercial que la industrial. A ese era el revés. no seas loco, no, ¿cómo va a ser? Bueno, pues, No, para no, el agua industrial es la más cara, Esa es la más cara. Pero bueno, vamos a una pausa y el otro tema es el Plan México. Regresamos.